Buenas noches para ti, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotras. Bueno, tenemos a nuestra invitada súper especial esta tarde aquí de Estados Unidos, de Miami, y esta noche desde España. Y es especial porque para mí eres una persona especial, Muchas gracias. La porque verdad es que para mí también es especial este encuentro, ¿eh? qué bueno, pues teniendo esa conexión mutua, creo que vamos a poder aportar mucho valor a nuestros oyentes hoy, a las personas que nos están viendo, que es el propósito de este día. Compartimos una personita muy especial y la Exacto. nombramos Sí, sí. nuestra querida Jess. Ujú. Y bueno, Jess ha sido una mentora para mí, sigue siendo, y la quiero mucho. Así que Jess, te mandamos un beso y tú también has hecho esto posible, así que gracias. Ujú. Y bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor y privilegio que de verdad estés aquí hoy con nosotros, compartiendo con la audiencia de Despierta el líder que hay en ti. Hay muchas personas con muchas ganas de aprender. Yo lo siento, hay mucho interés. Ujú. Y quiero agradecerte tu tiempo y tu esfuerzo hoy por estar aquí. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no es exactamente un esfuerzo cuando una hace lo que le apasiona, ¿no? Entonces ahí está esa cosa pues de la motivación vital y de la entrega al sentido de la vida. Así que más bien estoy agradecida, ¿no? Contenta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y desde dónde nos estás hablando? Pues mira, estoy en una ciudad preciosa de Europa que se llama Barcelona. Y bueno, pues aquí ya son las 10 de la noche y desde aquí os saludo desde esta parte del mundo. Importante, es nuestra responsabilidad. Y Carmen y yo estuvimos esta semana teniendo una conversación, preparando esta sesión para poder ser lo más efectivas posibles y poder serviros de la mejor manera, porque las dos coincidimos en que es nuestra responsabilidad el utilizar lo que sabemos, lo que la experiencia nos ha dado para ayudar a los demás. Es nuestra responsabilidad. Y bueno, antes de ir a ese tema, que es es algo de lo que quiero tocar, Ujú. Carmen, neuroliderazgo bueno, primero de todo, antes de llegar al tema de neuroliderazgo, cuéntanos cómo sirves a tu comunidad, cómo sirves al mundo. Pues mira, la verdad es que ya llevo muchísimos años pilotando este avión y bueno, pues toco muchos palos porque pues acompaño a la gente a morir y precisamente en eso pues han habido muchos cambios con este tema del coronavirus porque como ya sabemos pues no hemos podido acompañar a las personas como hubiéramos deseado ni se han cubierto pues los rituales de despedida porque mucha gente ha muerto en hospitales o residencias y no hemos podido estar a su lado y eso es una nueva forma de hacer el duelo, un nuevo aprendizaje que para mí ha sido el más duro de toda esta pandemia, de lo que llevamos de pandemia. Otra de las cosas que hago es formación, que ahí pues hago formación de desarrollo y crecimiento personal y trabajo pues buscando siempre toda la cuestión de la neurociencia que creo que aporta muchísimo a la educación, a la psicología y a la salud y siento pues que la neurociencia ilumina mucho estas ciencias porque aporta una serie de investigaciones novedosas y vanguardistas que cambian mucho los paradigmas habituales, ¿no? Y por otro lado, pues aparte de la cuestión de la neurociencia, trabajo con la ética del cuidado, que es una filosofía de vida que me gusta mucho y siempre voy mezclando las dos cosas. Y por último, pues acompaño terapéuticamente a las personas que lo necesitan en su recorrido y me dedico a acompañar en cualquier cosa que esté vinculada al tejido emocional, ¿no? Porque los seres humanos tenemos ahí unos grandes dones de sensibilidad y no siempre están a nuestro servicio, ¿no? Como todo, pues hay que buscar el equilibrio y también hay que buscar, pues educar esa sensibilidad, pues para que nos beneficie a nosotras y a quienes nos rodean, ¿no? Y a veces, pues las emociones ya sabemos que impactan tanto la psique que no siempre nos deja, ¿no? Entonces ahí estamos, pues intentando trasladar, ¿no? A la posibilidad de transformación y de cambio, pues todas las cosas con las que lidiamos. Yo creo que todas las personas estamos, como tú decías, a la gente le gusta aprender, yo creo que hay mucha gente motivada y mucha gente quiere crecer, es decir, quiere apuntar a un aprendizaje que transforme su vida, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que cada vez la vamos a ver más y me gusta mucho ver gente joven que tenga esta motivación porque
Bueno, creo que sois las que vais a sostener el mundo, ¿no? Porque yo ya tengo casi 61 años, entonces pues yo voy a seguir aportando todo lo que pueda, pero es la gente joven, ¿no? La que tiene que hacer este liderazgo vital, ¿no? Que para mí es el liderazgo fundamental, luego hablamos, ¿eh? Pero de las clases de liderazgo. Entonces esto es un poco a lo que me dedico y creo pues que lo hago con mucho entusiasmo porque sinceramente disfruto haciéndolo, ¿no? Se nota que disfrutas. Wow, dijiste muchas cosas ahí, así que vamos a diseccionar un poco toda esa información. Hay personas que puede que nos estén escuchando y no conozcan el término de neurociencia. ¿Nos puedes dar tu definición, la definición de otros autores, lo que tú conoces como neurociencia? Pues sí, la neurociencia es un conjunto de ciencias que estudian de manera epistemológica y absolutamente objetiva a través de investigaciones contrastadas que se han repetido mucho a lo largo de muchos años, pues las cuestiones del funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces nos hacen diferentes aportaciones en función de lo que están observando cada ciencia, pone el foco de atención pues en una parte del cerebro, entonces pues habrá una parte de la neurociencia que nos explique cómo funciona la intuición y otra pues cómo funciona el neurocórtex en su parte cognitiva, pero nos están explicando el funcionamiento del cerebro y lo que está ocurriendo exactamente en cada momento en función de aquello que estamos pensando, que provoca un sentimiento y que provoca una actitud, ¿no? Entonces esto es importantísimo porque a tiempo real, en función de aquellos estímulos que provocan en la persona que está sometida a la investigación, vemos los resultados, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo, pues 7 minutos de agradecimiento con conciencia, es decir, que la persona está motivada hacia el hecho de agradecer y se le ha aportado una pequeña, dijésemos, orientación para que inicie el ejercicio. Cuando lleva 7 minutos la persona agradeciendo, estamos segregando hormonas de la felicidad, como es la oxitocina, por ejemplo, o la dopamina, ¿no? Entonces, imagínate que si en 7 minutos mi hipotálamo y mis glándulas suprarrenales empiezan a segregar hormonas correctas, pues imagínate si eso lo convierto en un hábito y en vez de 7 minutos estoy 21, ¿no? Esto es solo por poner un ejemplo de activación neurológica en función de una actividad con conciencia. Entonces, bueno, pues el cerebro actúa iluminando diferentes zonas, que hay algunas que además se retroalimentan esta iluminación, que quiere decir que están trabajando a la vez, y es muy interesante ver pues cómo todo esto la ciencia nos lo explica exactamente, ¿no? Entonces ahí podemos invertir mucho en todos los métodos que nos explican porque sabemos los resultados que vamos a obtener y la única cosa que nos lo pueden pedir es que la persona no sea lo suficientemente disciplinada o no se haya aplicado bien el método, pero no tiene lugar a dudas porque no son hipótesis, ¿no? Todo lo que trabaja la neurociencia es una realidad que ya nadie discute. Y que se está volviendo mucho más común en el vocabulario de muchos autores, porque yo creo que puede que sea algo que se ha obviado por muchos años. Bueno, yo no entendía cómo funcionaba mi cerebro, no entendía que estaba el neurocórtex, ¿verdad? Toda la parte del razonamiento, lo cognitivo, y que luego estaba mi sistema límbico que regula mis emociones, donde se encuentra la amígdala y realmente lo que crea todas las decisiones que hago en mi vida. Así que a lo mejor hay personas que nos están escuchando y es la primera vez que conocen o tienen una concepción como la que estás explicando sobre el cerebro. Y es muy importante esa autorregulación y el ser muy consciente de las emociones que sentimos para poder tener control sobre ellas. Es algo que debemos trabajar intencionalmente, como tú has dicho, esos 7 minutos en los que pasamos el tiempo. Me ha encantado, 7 minutos que luego pueden, obvio, ser mucho más si somos conscientes en producir esa química que nuestro Sí. cuerpo produce. Es exactamente química, es decir, hay una energía fundamental, ¿no? Que empieza a trabajar a partir de las cosas que pensamos, que produce una serie de nanochispas en nuestro cerebro y empiezan a partir de ahí a hacer un trabajo con nuestras neuronas de conectar todo el sistema para que esa información se pueda transmitir, que lo hace a la velocidad de vértigo, porque en cuestiones de nanosegundos todas esas nanochispas, que significan pequeñas chispas, la parte más pequeña de una chispa, podríamos decir,
pues ha bañado literalmente nuestro conectoma, que es todo el casco del cerebro, entendiéndolo como una unidad, aunque luego lo vamos a separar en zonas, ¿verdad? Pero el conectoma es todo lo que representa nuestro casco, donde estarían todas las conexiones como grandes autopistas y carreteras por donde viaja toda la información. Y en No, qué cuestiones de interesante. nanosegundos todo nuestro cuerpo responde a esa información. Entonces es muy importante que los cerebros, como tú decías, estén conectados, porque tenemos cerebro triuno, ¿no? Que quiere decir 3 cerebros en uno. Y eso es interesante saberlo, porque el cerebro más antiguo, que es el cerebro reptiliano, ¿no? Que fíjate qué nombre tiene, que yo a veces bromeo en las clases y digo, cuando tienes pues ese nivel de supervivencia que te aparta, ¿no? De cualquier tipo de delicadeza, de estar en un momento inspiracional o de presentar tu mejor versión porque te aparece un lagarto aquí, ¿no? Un reptil. Entonces te aparece Sí, una es sombra, el ¿no? animal más antiguo, ¿verdad? Del Es el reptil. más Por antiguo, eso... absolutamente. Ujú. Sí, Claudio Naranjo, que es un autor que murió hace poquito y que para mí ha sido una persona entrañable que ha acompañado mucho en mi formación durante muchos años. Él fue uno de los primeros en hablar del cerebro triuno y de comentar pues toda esta cuestión de que el cerebro reptiliano inclinado hacia la supervivencia activa el límbico para que la amígdala tenga muchísimo poder. La amígdala es el lugar donde reside el miedo. Y claro, el miedo tiene sus funciones, es decir, si no tuviéramos nunca miedo, pues estaríamos entrando en actividades de conductas temerarias, ¿no? Y entonces nos pondríamos en peligro. El miedo tiene la tarea de protegernos. El problema está en que nuestro cerebro, en la parte reptiliana, se dedicaba a salvarnos la vida de manera literal, pero nuestra evolución ha evolucionado más rápido y a unos lugares mucho más lejanos de donde veníamos. Y sin embargo, nuestro cerebro no ha evolucionado tanto. Y por eso ocurre pues que reaccionamos como si fuéramos el hombre de Cromañón ante determinados peligros de la vida cotidiana y no son reales, ¿no? Porque yo puedo estar sentada en mi sofá pues pensando que voy a tener un problema con mi pareja o un problema de llegar a final de mes con el dinero o de encontrar un trabajo o de vender mi producto y entrar en una crisis de pánico habiendo activado el mismo cerebro que el hombre de Cromañón activaba para huir de una fiera salvaje. Y eso es lo que tenemos que aprender a cambiar. Es decir, tenemos que activar con el neocórtex, que es el cerebro majestuoso, ¿no? Que es el cerebro más evolucionado, el que realmente nos distingue como personas y como humanidad, porque con ese cerebro hemos hecho muchísimas cosas y es el que nos va a permitir transformarnos para que desde ahí utilicemos todo lo que sabemos y dirijamos el miedo a un lugar adecuado. Porque si el miedo, en vez de estar ubicado, ¿no? O orientado a transitar por el cerebro neocórtex para poder reaccionar de manera diferente, lo dejamos en sus lugares originales, estamos siempre viviendo en modo supervivencia, gastando toda nuestra energía, generando cantidades brutales de cortisol y de otras hormonas responsables del estrés y de todo lo que eso crea en el organismo físico como consecuencias, ¿no? Para empezar, la falta de concentración, la falta de energía vital, problemas con el sueño, mucha incapacidad de seguir con la energía para los proyectos, porque los miedos nos cortocircuitan la creatividad y no hay inspiración cuando está el miedo presente. Entonces, bueno, si conocemos cómo funciona nuestro cerebro, también aprendemos a evitar determinadas exageraciones que hacemos con nuestra mente y que la dejamos que siga, ¿no? Entonces, en media hora de un pensamiento tormentoso, puedo estar mandando a la sangre tantas cantidades de cortisol que voy a necesitar 2 días para Recuperarte. depurarlas, ¿no? Wow, es un regalo escucharte, Carmen. De verdad, hablas de una manera muy bonita y con tanta información. Eres como un libro abierto, Gracias. pero mejor porque le das tu toque. Qué lindo. Me encanta y el tema este del miedo es algo que yo trabajo mucho con mi comunidad, con la gente a la que sirvo, porque es cierto que los miedos son necesarios, tenemos que tener esa amígdala, ese cerebro reptiliano que nos, cuando, como tú decías, un animal salvaje viene un león, toda nuestra sangre va a las extremidades, empezamos a correr, nuestro hígado y nuestro páncreas segrega una sustancia que en ese momento no existía antes de haber visto al león, es decir, eso es necesario. Sin embargo, como tú dices, cuando la mente empieza a rular y se va con todos los miedos que ni siquiera, o sea, el 80% de ellos es miedo que no sabes si va a ocurrir o no, pero
es importante, creo, lo que comentaste anteriormente, para las personas que nos están escuchando, el entender que nuestro cerebro no está preparado para hacernos feliz, ¿verdad? Para empujarnos hacia adelante, sino que siempre nos va a llevar a ese lugar de protección, siempre nos va a llevar a un lugar en el que estate aquí en tu área de confort, no intentes algo nuevo porque va a ser difícil, no eres lo suficientemente capaz, no tienes las suficientemente habilidades, quién te has creído que eres, y eso nos sabotea y somos nosotros mismos los primeros que lo hacemos. Eso es un tema que yo trabajo mucho. Mi compañía se llama Rewire, porque pienso que tenemos que todos llevar a cabo ese proceso en nuestra mente de transformación para conseguir los objetivos que queremos, ya sea tu objetivo correr una maratón y llegar a la meta, ya sea tu objetivo convertirte en un padre ejemplar, que sería una de nuestras primeras, ¿verdad?, asignaciones, o ya sea convertirte en el gerente de tu empresa. Así que cuéntanos un poquito más sobre cómo podemos desafiar esos miedos para que no nos impidan sabotearnos. Mira, yo lo primero que diría es que tenemos que aprender a educar nuestro pensamiento y no se puede educar aquello que no se conoce, ¿no? Tú fíjate que nosotras cuando educamos a nuestros hijos sabemos las diferencias que tenemos que aplicar en esa educación porque también conocemos las diferencias del carácter de nuestros hijos. A algunos niños les dices las cosas una vez y es suficiente, hay otros niños que si lo tienes que repetir más veces, hay niños que son más nerviosos, más movidos, niños que son más parados, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a conocernos. Además, a mí me gusta vincular el conocimiento con el amor. Es difícil amar algo que no conoces. Entonces, cuando una persona empieza a gestionar sus movimientos de autorrealización, lo primero que tiene que conectar es con el amor a sí misma, ¿no? Y a mí me gusta separar el amor a mí, que sería el propio amor, del amor propio, ¿verdad? Porque el amor propio está muy vinculado al ego, a la soberbia, a la altivez, al orgullo, a la arrogancia, que son secuencias mentales que están muy ubicadas al cerebro reptiliano y a esta base primigenia en la cual pues muchas veces las exageraciones nos hacen que los miedos perduren, ¿no? Entonces, cuando todo eso lo calmamos desde otro lugar, porque nos ponemos a observar y nos damos cuenta de que quizás todo eso no hace falta, defendernos como si realmente todo viniera a por nosotras, ¿no? Y tuviéramos que estar defendiéndonos de un monstruo gigante constantemente, viviendo en estado de alerta permanente. Cuando todo eso lo podemos observar, lo podemos transformar. Pero fíjate que el primer vínculo en el que yo me fijaría es en el que conócete, porque para transformar no hace falta transformarlo todo, sería una tarea titánica y no lo conseguiríamos. Para transformar hace falta conocer aquello que tú quieres modificar porque no te da resultados satisfactorios. Es decir, cuál es la parte de tu personalidad que te perjudica y que boicotea todo lo que tú decías, ¿no? Para la programación neurolingüística, que es una rama de la psicología moderna, en la PNL, ¿no? Pues bueno, al menos en español se llama así, ¿eh? Sí, en Supongo que inglés las siglas. también. Vale, PNL. pues en la programación neurolingüística, como decía, hay una cosa interesante que es una máxima de esta psicología y dice, busca la creencia equivocada y cámbiala, ¿no? Pero fíjate que te está orientando a la creencia equivocada, es decir, no hace falta que ahora pensemos que tenemos que organizar nuestro cerebro de una manera completamente distinta, sería imposible. Es buscar aquellos sistemas de creencias que están ubicados en un lugar donde quizás ni siquiera tú de manera consciente deseaste que estuvieran ubicados. Y por lo tanto los puedes transformar haciendo ese trabajo basado en la observación. Y fíjate que observar tiene que ver con la mirada, ¿no? Entonces, todo en la vida que ponemos una mirada atenta, todo aquello que cuidamos a través de la mirada, lo mejoramos, ¿no? Ningún niño crece en autoestima saludable sin la mirada de los adultos que le rodean y le aman. Y de hecho los niños exigen la mirada, ¿no? Te dicen, mírame, mírame, mira, ya sé ir en bicicleta, mira lo que he hecho, he conseguido saltar, ¿no? Los niños quieren espectadores porque la mirada alentadora de los mayores que aplauden, que dicen qué bien, ¿no? Y que se sienten orgullosos con los logros del niño, le alientan a seguir adelante y Atención. le salvan del peligro de sentirse invisibles, ¿no? Entonces yo empezaría por esa mirada atenta, conócete bien, para poder descifrar cuál es la parte de tus creencias que realmente te vas a poner como objetivo cambiarlas, porque el primer liderazgo
es el de la propia vida. Es decir, si yo no lidero mi vida, Ujú. va a ser muy complicado, ¿no? Entonces tengo que liderar mi vida y para eso tengo que amarme y conocerme, Totalmente. siguiendo la lógica que os decía de que no voy a amar lo que no conozco, porque Ujú. también tenemos que aceptar lo que no nos sale bien, ¿no? O sea, la gente tiene un montón de talentos y un montón de cosas más dificultosas, ¿no? Que a mí me gusta con cariño decir nuestras miserias, que todo el mundo tiene ahí su puñadillo de miserias, pero Por que si las miras supuesto. con amor y con cariño, ¿no? Las transformas gracias a los talentos que tienes, porque la gente tiene los defectos de sus virtudes. Esto no lo tenemos que olvidar. Cada virtud viene acompañada de un defecto como si fuera la misma moneda por diferente cara y a veces es tan sencillo como ordenar eso, ¿eh? Wow, gracias. Em, Estoy totalmente de acuerdo en que en muchas ocasiones, bueno, en muchas no, en todas, tenemos que empezar por nosotros mismos. Es decir, si yo no me sigo a mí mismo, ¿quién me va a seguir? Y es ese trabajo de observar, dices, con la mirada, de conocerte. En inglés decimos, in order to grow yourself, you have to know yourself. Para poder crecer, debes conocerte. Y también creo que es una buena idea el preguntarle a los demás y tener la vulnerabilidad suficiente para aceptar esa crítica constructiva que los demás te puedan dar, porque todos tenemos puntos ciegos que no vemos de nosotros y hay personas Así que es. pueden ayudar en esta tarea. Sí, sí. De hecho, mira, hay un ejercicio que es bastante fácil de hacer que se llama la ventana de Johari y es un ejercicio muy interesante porque este autor, ¿no? Que el ejercicio lleva su nombre, pues diseñó una ventana que dividió en 4, ¿no? Y entonces, pues él explica muy bien cómo hay una parte pues que nosotros no vemos, como tú mismo acabas de explicar, un punto ciego que los demás ven y cuando consigo ser lo suficientemente asertiva y tengo un espíritu crítico lo suficientemente desarrollado, puedo aprender a través de esos avisos, de esas cosas que los demás reflejan o sencillamente me dicen como orientaciones. Es verdad que a veces nos podemos encontrar con personas que no nos están alentando desde un espíritu crítico constructivo, pero aún así, si tienes la suficiente capacidad de resiliencia, en vez de rechazarlo de entrada, obsérvalo porque a lo mejor puedes seleccionar algo que te ayude a avanzar, ¿no? Pero fíjate que en los Estar 4 atenta a quién recuadros, preguntas, ¿verdad? Eso es importante, estar atenta a quién preguntas. Yo claro, siempre cuando pido consejo a alguien, voy a pedir consejo a una persona que esté a un nivel de conciencia más alto que yo, que ya haya vivido lo que yo quiero, o sea, que tenga más experiencia, que realmente, por ejemplo, no le voy a pedir por un consejo de liderazgo a una persona que se dedica a, yo qué sé, otro aspecto de la vida, sino que siempre hay que tener cuidado a las personas a las que preguntamos, a las que confiamos nuestros sueños, porque en muchas ocasiones te pueden pinchar los globos y esa persona a lo mejor no es la indicada para darte eso y tú te quedaste ya con tu decepción, frustración y realmente pues a lo mejor no viene de las palabras que tienes que escuchar. mira, hay una frase que yo utilizo que está vinculada a la filosofía que te he contado de la ética del cuidado que dice que debemos aprender a instaurar el silencio sagrado, ¿no? Y es muy bonita la definición porque dice no abriré mi alma a nadie que no pueda sostener lo que de ella sale. Y es Mm. una gran lección. Muchas veces en la propia impaciencia no estamos escogiendo bien la persona interlocutora que nos puede acoger lo que sale de nuestra alma. Por eso la definición del silencio sagrado te dice como una advertencia, cuidado a quien le abres el alma porque si no puedes sostener lo que de ella sale, estás peor después de haberlo compartido que antes, ¿no? Siendo la comunicación un elemento clave y que las personas crecemos cuando compartimos, es verdad que hay que tener cierta capacidad de seleccionar porque no todos vibramos en la misma energía ni en la misma onda emocional, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjate que en cierto modo, ¿no? Acabándote de contar lo de la ventana de Johari, lo que dice Ujú. este autor es que hay una parte de mí que yo no veo y los demás sí. Hay otra parte de mí que los demás no ven porque yo escondo, ¿no? Ujú. Hay una parte de mí que es la social, que yo sé lo que enseño y los demás lo reciben bien, pero también hay otra parte en la que está por desarrollar, que los demás todavía no han visto y que yo aún no he descubierto, ¿no? Es muy interesante lo de la ventana de Johari. Entonces yo creo que la vida en sí es una maestra y que enseña a todo el mundo.
Entonces, una cosa es que todo el mundo pueda enseñarte cosas y que tengas que estar receptiva a ese movimiento asertivo de cómo seleccionas lo que te está llegando para no quedártelo todo, pero tampoco desecharlo todo, y a la vez cómo seleccionas a aquellas personas a las que le vas a pedir una orientación. Es diferente. Es decir, hay un movimiento vital en el cual muchísimas personas nos pueden dar grandes lecciones en un autobús, ¿no? Porque la gente sabe mucho, es una inteligencia activa que está en movimiento y que cuando nos gusta aprender, aprendemos de todos y de todas las situaciones. Y otra cosa diferente es cuando yo tengo un plan de acción por desarrollar una motivación vital muy grande, cuando yo tengo un sueño y un deseo y quiero buscar una orientación, ahí tienes que buscar a alguien que te pueda orientar pues, con una serie de elementos, ¿no? Entonces, a mí me gusta explicar las dos cosas porque yo creo que la vida es una gran maestra. Somos nosotras las que tenemos que aprender a seleccionar, a filtrar y tamizar toda esa información que llega desde fuera y a saber escoger esos maestros, esos guías, porque fíjate que la palabra líder lo que significa es una persona que guía y orienta, ¿no? Entonces, es una palabra preciosa que si además la unes a la palabra coach como entrenamiento, ¿no? Pues ahí tienes ya una jerga, ¿verdad? Que te está diciendo mucho, ¿no? Entonces, el líder para mí es una persona de luz, ¿no? Es una persona que tiene la capacidad de iluminarte, ¿no? Como quien fuera un faro, ¿verdad? Y entonces te ilumina desde sus dones, no quiere decir ni que lo sepa todo, ni que sea una persona omnipresente, ni nada parecido. Simplemente es una persona que sabe iluminar la vida de los demás, pero porque ha iluminado la suya, ¿eh? Porque ya te decía que realmente si no el líder se va a caer rápido, porque no se va a poder sostener, ¿eh? Wow, qué lindo, me encanta esto último especialmente cuando lideramos desde un lugar que no es auténtico a la realidad nuestra, no es sostenible, como tú dices. Hay que hacer ese trabajo de autoconciencia, autogestión, el conocerse bien y luego poder ayudar a otros a conocer todos esos talentos. Creo que un líder también es capaz, la mayor característica para mí es la Sí. visión que un líder tiene y que también tiene para otra persona, porque a lo mejor esa persona todavía no se ha hecho la pregunta en su vida de ¿y cuál es mi propósito? O ¿y en qué soy bueno? Ayúdame. Yo veo eso alrededor de mí. Yo era antes así, o sea, realmente, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Realmente quiero sentir plenitud en mi vida y estoy dándome cuenta de que cuando solo miro hacia mí, hacia mí, hacia mí, la plenitud no existe. En mi caso fue cuando yo tuve la oportunidad, gracias a mi marido, de conocer a Dios y de tener esa relación espiritual con Él, con mi Creador, que yo entendí cuáles eran mis propósitos, mis dones y cómo ponerlo en práctica y ese llamado de liderazgo que tengo para ayudar a otras personas a, a hacerle. Vamos a decirle a las personas cómo te pueden seguir, Carmen, cómo podemos seguirte en las redes sociales. Claro, mira, precisamente te quería contar a propósito y simplemente pues Carmen Bo, mi apellido se escribe una vez y dos os, carmenbo.com y ya pueden ahí ver todo lo que está programado. En Instagram también estoy como Carmen Bo Fernández, separado simplemente con guiones bajos, Carmen-Bo Fernández. Y en Facebook Carmen Bo, ¿no? Entonces es todo lo mismo, dijésemos. Y te quería contar a propósito de este taller, ¿no? Que Daniel Goleman estableció una serie de categorías de los diferentes tipos de líderes a propósito pues, del trabajo que él hace con la inteligencia emocional. Y bueno, tú has nombrado ya uno, ¿no? Porque hay una cuestión del líder visionario, ¿verdad? Que, bueno, Es pues que tiene me hace mucho que gracia, ver. perdona, porque justo en el reto este que tenemos, en el que trabajo con emprendedores y líderes, estuve trabajando, estuve grabando un vídeo sobre Daniel Goleman. Daniel Goleman, Goleman y sobre eh, los 5 componentes de la inteligencia emocional. Y es gracioso como las, La vida la que te vida lo te va poniendo todo en el sitio, todo, ¿no? sí, perdón. No, nada, que creo que hablamos el mismo idioma, por eso vamos a acabar con los mismos autores seguramente, ¿no? Pero Sí. decía que fíjate que a veces nos hemos encontrado con personas en nuestros trabajos que están de alguna manera sometidas a una jerarquía
que los hacen meterse en un papel muy coercitivo, ¿no? Y entonces son muy poco carismáticos, son personas que no nos transmiten esa luz de la que yo decía, ¿no? Ujú, Porque cualquier jefe no es un líder, es decir, que ujú. estar en una cadena jerárquica que te ha dado el poder y que ese poder te permite mandar sobre los otros no te convierte para nada en un líder, porque un líder tiene carisma, ¿no? Y la palabra carisma es preciosa porque significa tocado por la divinidad, ¿no? Tocado por lo más grande de la vida, que es de alguna manera iluminarte a ti para eso que decía, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con esta idea de que hay gente visionaria, gente que es muy empática, muy intuitiva y que realmente, pues después de haberse hecho ella un recorrido personal, sabe aprovechar todo ese bagaje y experiencia pues para iluminar y conducir a las personas con esa intuición, ¿verdad? Estaría también el líder más afiliativo que trabaja mucho con la inteligencia emocional y que ahí esta persona conserva, ¿no? Pues un carisma que está dirigido a entender y comprender a la gente, a liberarla de sus miedos, ¿no? A que maneje el control de su pensamiento y de sus emociones. Yo creo que eso es algo muy importante. Pero también tenemos al tercer líder, que es más democrático, ¿no? Que es una persona que le gusta negociar, que le gusta establecer asambleas, que no va a huir de esa jerarquía, que le va a gustar que la gente tenga protagonismo, porque el buen líder no va a querer tener todo el protagonismo, porque además si algo caracteriza a un líder es que los otros también se vuelvan protagonistas, porque quiere decir que eso es el fruto de su siembra, ¿no? Que las personas medren por sí mismas. Y luego tendríamos al líder ejemplar, pues que es coherente, ¿no? Y a mí esto me gusta mucho explicarlo, porque alguien que no es coherente, ¿no? Y que tiene una línea de pensamiento que contradice constantemente lo que dice con lo que hace, o que lo que siente no tiene que ver con lo que explica, pues todo eso al final en la vida se acaba reflejando y no nos gusta su ejemplo. Entonces a veces ha pasado pues que líderes, ¿no? Que son populares y que salen en los medios de comunicación, pues a lo mejor te atrapan desde este liderazgo de comunicacional, ¿no? Pero una vez que observas cómo vive, pues la persona como que te decepciona porque ves que ese hilo de conductor de coherencia no está. Y la coherencia para la neurociencia es algo tremendamente importante, porque nuestro cerebro, cuando no estamos en coherencia, tiene una serie de tensiones que tampoco deja que se iluminen las zonas adecuadas en cada momento, ¿no? Entonces, ese líder ejemplar, ¿no? Que va a trabajar pues, con un ejemplo, ¿no? Que los demás simplemente le puedan orientar, es yo creo una característica muy, muy importante, ¿no? Porque es un modelo, ¿verdad? Es una persona que simplemente observándola aprendes. Y luego estaría la parte del gran entrenador, ¿no? Que ahí entra pues toda la parte esta de capacitar a los demás, ¿verdad? A que conozcan cuáles son sus competencias, porque muchas veces no las hemos visto. Es decir, esto aunque parezca raro, ¿no? Pero muchas veces somos grandes extrañas de nosotras mismas, pues porque a lo mejor pues no hemos tenido el recorrido adecuado en nuestro proceso de educación o de socialización, o no hemos tenido la autoestima lo suficientemente bien colocada para vernos con esa plenitud que tú nombrabas. Y entonces un buen coach hace que de alguna manera la persona se vea entera, ¿no? A veces yo a las personas que acompaño cuando se describen mal, ¿no? Se describen a la baja, yo siempre le digo, me gustaría que te vieras con mis ojos, y entonces les reformulo la descripción desde mi punto de vista, ¿no? Y sin exagerar nada, porque entonces cuando tú estás ahí dándole coba a la gente, ¿no? Eso se cae porque no se puede sostener cuando tú para tranquilizar a alguien utilizas unas alabanzas que no están basadas en sus competencias reales. Eso no se puede hacer. Sin embargo, cuando tú lo que dices es verdad, porque lo has observado, porque lo destacas, lo puedes argumentar, se lo puedes explicar repetidas veces, esa persona va a creer en sí misma porque tú la has visto, que esto es lo que contaba antes de la mirada. Y eso se llama amorar, que significa rodear de amor por todas partes, ¿no? Cuando tú eres capaz de resaltarle a la otra persona sus dones, sus virtudes, sus competencias, la estás rodeando de amor con una comprensión exquisita, y se llama así, se llama amorar, y que significa justo rodear de amor por todas partes, como quien quiere proteger a una persona en su capacidad total, ¿no? Para que la podamos valorar entera, no a medias. Maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo primero que un líder debe hacer es aportar valor a los demás
y para aportar valor a los demás primero tengo que valorar a los demás. Cuando genuinamente tú muestras que la persona te importa, que existe esa confianza, porque el liderazgo es el resultado a través de otros al final. El liderazgo es el poder como organización, como incluso familia, como asociación, como empresa, compañía, es el tener unos resultados más efectivos, más productivos y cuantos más seamos, una mayor visión, más resultados vamos a tener y más vamos a crecer. Sin embargo, si no existe esa confianza en el líder, yo no voy a dar más de mí, ¿para qué? Me tienen que involucrar en esa visión. Por eso decía, el líder es visionario. Es la primera característica que tiene que tener un líder, en mi opinión, el tener esa visión de dónde estamos y dónde vamos, y te voy a guiar, a llevar en cada paso para que tú puedas desarrollarte, puedas dar lo mejor de ti y vamos a por esos resultados que estamos buscando. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo y creo además que fíjate que en el tema de la conciencia, que fíjate que es como muy importante este tema de la conciencia porque hablamos pues de la necesidad de crear una conciencia global, ¿no? Entonces una conciencia global que cuide del planeta y de los seres humanos que vivimos en él, ¿no? Entonces creo que el crecimiento y el desarrollo personal no es una cuestión individual, ¿eh? Es decir, es una cuestión que se convierte rápidamente en algo colectivo, porque todas las personas tenemos un rol significativo dentro de nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros lugares de trabajo. Y cuando una persona se transforma aparentemente sola, pero no es verdad, porque luego todo eso se comunica a los demás, ¿no? Es decir, estamos entrelazados, como nos cuenta la física cuántica, ¿no? Por una serie de fuentes energéticas que ponen de manifiesto que todas las personas nos transmitimos y nos contagiamos muchas cosas. Entonces, cuando la persona escala a unos niveles de conciencia superiores, irradia muchísima más luz, es una persona muchísimo más auténtica que puede aportar muchísima paz y tranquilidad a los que la rodean si realmente la transformación es coherente. Y cuando tenemos ese nivel de conciencia, no tenemos solamente objetivos, microobjetivos, sino que vamos también en búsqueda de un objetivo más ambicioso, positivamente ambicioso, donde abarcar una mentalidad global que tenga como objetivo fundamental crear personas que vayan a cuidar de las personas y que vayan a cuidar del planeta, ¿no? Estamos recibiendo una gran lección en estos momentos a nivel mundial con lo que vivimos justamente todos juntos, ¿no? Todo el planeta. Y creo que no deberíamos desaprovecharla, ¿no? Esta lección de que tenemos mucho que dar y tenemos mucho que rectificar. Y creo sinceramente que lo peor que nos podría pasar es no aprovechar esta experiencia, que se convirtiera en algo que no tuviera sentido, ¿no? Y ahí es donde digo que todos los procesos de crecimiento personal y cuando ayudamos a una persona en esta cuestión de liderar su vida para que luego lideren sus sueños, sus proyectos, ¿no? Para que luego lideren sus familias, porque hay muchos tipos de proyectos, ¿no? O sea, yo creo mucho en los líderes familiares, ¿no? Que son personas pues que cuando faltan la familia ha perdido la persona que aglutina, ¿no? Porque esto lo vemos en la muerte. Vemos que muchas veces cuando fallece la persona que lideraba esa familia nunca vuelve a ser nada igual, ¿no? O sea, hay más discusiones, la familia probablemente pues se disgregue más, ¿no? Entonces hay personas que tienen una luz muy carismática en cuanto a generar una fuerza magnética para que toda la familia esté unida y que generen amor a su alrededor, ¿no? Entonces nos podemos convertir en líderes de cualquier cosa que queramos cuidar, ¿no? Entonces por eso decía que es igual tu liderazgo, ¿no? Si quieres liderar un proyecto, tienes un sueño, quieres liderar dentro de tu empresa un departamento, da igual el sueño porque en el fondo lo transversal lo vamos a cuidar para cualquier liderazgo, porque lo transversal es lo humano, lo que no se puede como quitar de ahí, ¿no? Porque entonces no tenemos la esencia. Fantástico. Hiciste referencia a cómo el desarrollo personal y el crecimiento impacta a los demás. Y mi pregunta aquí, Carmen, tiene que ver con el rol de los emprendedores en este momento de adversidad del que ya parece que estamos viendo la luz, gracias a Dios. Cuéntanos sobre el rol del emprendedor y cuéntanos también qué significa y qué es un emprendedor con conciencia.
Pues mira, la persona que quiere emprender tiene varias capacidades que están puestas al servicio de lo mismo, ¿no? La primera cuestión es que se mueve en una energía motivacional vinculada a la alegría y vinculada al interés, ¿no? Muchísimas personas que están bajas de ánimo esta secuencia ya no la transitan. Entonces, un emprendedor ha encontrado un sentido de su vida porque hay algo que le hace ilusión y está conectando con su propósito, con su deseo, ¿no? Wow, Si qué esa lindo. persona, yo lo siento así, el emprendedor se encuentra consigo mismo en un punto, ¿no?, en el cual todavía no ha nacido su sueño, sino que se encuentra en una secuencia antes donde desde ahí lo va a crear. Pero para crear ese sueño, esa persona cuenta con una motivación vital que le gusta su vida y que le gusta la vida y que la quiere hacer todavía mejor, ¿no? Entonces, para mí la persona emprendedora ya está en la secuencia de la alegría, la motivación, el interés, ¿no? Ya es una persona que procura estar de buen humor y que procura ver el lado bueno de la vida, porque tú imagínate a una emprendedora o emprendedor sin nada de esto. Entonces, bueno, ¿qué sería? Una persona triste queriendo emprender o una persona pues muy miedosa o cabizbaja o sin estar motivada. O sea, no podría ser, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. Pero después también que ha diseñado ese propósito y lo sabe describir porque no solamente ha encontrado las palabras que lo definen, sino además ha puesto ahí su intención, ¿no? Es decir, no hay un emprendedor si realmente no sabes a dónde vas y lo puedes explicar y has puesto ahí toda tu intención y tu atención para que realmente eso sea posible y por lo tanto estás dispuesta a asumir un esfuerzo, ¿no? Esas son las siguientes categorías fundamentales. O sea, educar nuestro lenguaje para que transmitamos lo que queremos conseguir con palabras que realmente ya lo estén convocando y que yo pueda transmitir ahí todo lo que me motiva a mi propósito, pero tengo que ponerle una intención clara, haciéndole un plan de acción definido y que además yo esté dispuesta a hacer el esfuerzo de poner ahí toda mi atención, porque si no, lo que tengo es una idea dando vueltas por mi cabeza, pero no se va a ejecutar ningún plan de acción porque no lo he hecho. Entonces, esa es la segunda parte de mucho compromiso, ¿no? Y de no temerle al esfuerzo, ¿eh? Es decir, a veces las personas que convierten el obstáculo en posibilidad, que es una frase que yo utilizo mucho porque la pretensión de los emprendedores que todavía no han cogido la materia prima del roble, ¿no? de esta imagen que nos da un roble ahí elegante, majestuoso y fuerte, pues hasta que no tengas esa sensación de roble, no vas a arrancar, Y porque, espérate a que pasen años hasta tener esa sensación de roble. O sea, claro, es el proceso también que hay que uno se tiene que embarcar, es decir, emprender. Me encanta lo que hablas de lo motivacional, lo inspiracional, los momentos alegres, el querer llevar a materializar esa idea, ese proyecto, pero también vamos a tener momentos oscuros donde vamos a convertir los obstáculos, ¿verdad? Como tú dices, la adversidad en oportunidad. Y eso es súper importante porque es una... claro. Pero fíjate que ahí, Carolina, yo siempre digo, ¿no? Si realmente tú quieres convertir el obstáculo en posibilidad, que es una máxima resiliencia, ¿no? Ya sabemos que la resiliencia es la capacidad pues, de enfrentarnos a los golpes y salir fortalecidos, ¿no? No solamente salir, porque si solo salimos estamos en modo supervivencia, no, no. Encima salimos fortalecidos, esa es Hemos la perdido, si resiliencia. solo salimos hemos perdido, hay que aprender, Hay que desarrollar aprender y ese salir. carácter. Ujú. Pues decía esto, ¿no? Que convertir el obstáculo en posibilidad necesitamos educarlo porque sencillamente es que eso va a ocurrir. Es decir, hay cosas que son sencillamente inevitables. Entonces, pretender que en tu sueño no hayan obstáculos es una inmadurez vital, ¿no? Es decir, es vivir en una fantasía, entonces no puede ser. Y por lo tanto, ahí aplicaríamos la máxima, lo que puedo prever no me debe sorprender. Es decir, Oh, si yo I ya like sé, that. Me gusta. Lo que puedo prever no me puede sorprender. no me debe. Y no me debe sorprender. Y la inmadurez vital. Sí, Uf, la madurez es algo que también tenemos que continuar trabajando, ¿verdad? El no mirar hacia afuera, el culpabilizar, el si no estoy teniendo los resultados que tengo, qué está pasando con mi alrededor. Hay que mirar hacia adentro, hay que mirar hacia adentro y ser lo suficientemente valiente para, como hablábamos al principio, darse cuenta de las cosas, de nuestros puntos sí. débiles, de nuestros puntos ciegos y trabajar en ellos. Y sobre todo hay una cuestión que nos pasa mucho y que es muy inconsciente, que nos autoengañamos, ¿no? Es decir, buscando un cierto alivio, nos acabamos montando una serie de fantasías y eso pues hay que procurar estar atentos, ¿no? Porque
la cuestión esta de lo que es inevitable forma parte de aceptar la vida como es, y la vida precisamente no tiene un diseño justo, ¿eh? Es decir, a lo mejor a la persona que más se esfuerza es a la que más le cuesta conseguir las cosas, porque se ha encontrado una serie de obstáculos que no tienen nada que ver con que su proyecto no valga la pena o con que ella no tenga talentos. O sea, la vida es en una parte muy misteriosa y por otra parte, como digo, no es necesariamente justa. Entonces, aceptar cuáles son las reglas del juego de aquello que no depende de ti es imprescindible, porque si no, entonces la decepción te va a quitar toda esta energía de la que hablaba, que es imprescindible, de estar motivada, contenta, interesada. No la vas a poder tener porque entonces lo vas a vivir todo como un fracaso, y un intento nunca es un fracaso. Entonces, bueno, cuando no te autoengañas, cuentas con esos obstáculos y por lo tanto aplicas lo que puedo prever, no me debe sorprender. Es como que una puede decir, tengo un sueño maravilloso con un plan de acción bien definido, pero también me vendrán obstáculos, cosas imprevistas. Y bueno, pues cuando me vengan voy a hacer esto, lo otro, me voy a mentalizar, este será mi mantra, estas serán las personas a las que les pediré ayuda. Y resulta que cuando eso ocurre tú tienes tu plan de acción para socorrerte a ti misma, porque no te has autoengañado pensando que iba a ser un camino de rosas. Me gusta, vamos a ayudar a las personas que están escuchando a cómo salir de ese agujero en el que muchas veces los emprendedores estamos. Dijiste mantras, hablar con otras personas. Cuéntanos, elaboremos así algunas cosas prácticas. Sí, o sea, cuando asumimos la idea de avanzar el obstáculo, que es lo que te decía de lo que puedo prever, no me debe sorprender, también podemos ejecutar un plan de acción, ¿no? Entonces, ese plan de acción podemos hacerlo a partir de la pregunta, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Entonces, te planteas tu proyecto y piensas lo peor que te podría pasar. Y entonces, cuando esa pregunta tú la has contestado, la siguiente cuestión es, ¿lo podrías asumir? Y normalmente la respuesta es que sí, ¿no? Porque lo podrías asumir estrictamente, porque no te vas a morir si eso sale mal, porque no se va a morir nadie de tu familia, porque no va a ser una catástrofe mundial. Es decir, tú sabes que eso lo podrías sostener. Una vez que yo sé que eso, que es lo que yo me imagino peor, ya lo puedo sostener, a partir de ahí puedo ir sosteniendo todo lo que esté debajo de ese paraguas y por lo tanto ya puedo prever pues si me van a salir más dificultades de relación o económicas, o si el periodo de temporalización que le estoy dedicando a mi proyecto me puede fallar y alargarse más de la cuenta, y entonces en ese caso, ¿cuál sería el plan B? ¿No? Entonces puedo ejecutar una serie de ideas que protejan de alguna forma, no lo garanticen, cuidado, porque igualmente, aunque tú hagas todo eso, no lo vas a poder prever todo, pero sí que vas a tener una cierta conciencia de no estar idealizando nada y de haberte también conocido a ti misma, porque en esta indagación vas a ver cuáles son tus miedos, ¿no? Porque nadie haría el mismo proceso de indagación. Ajá. Una vez que todo eso lo has Ser hecho, proactivo, ¿verdad? sí, Siendo proactivo, no nos vienen sí, las sorpresas. exacto. Y luego sí que sirven pues los mantras, ¿no? Porque una vez que yo tengo el miedo identificado, pues entonces puedo hacerme un mantra que consiga empequeñecerlo, ¿no? Pero también me lo puedo estar trabajando durante el tiempo que estoy poniendo en marcha mi propio proyecto, ¿no? Porque entonces puedo buscarme una coach, un terapeuta, leer un libro o ir a una conferencia que me ayude, ¿verdad? Sobre Exacto. todo si tengo que educar el pensamiento, que es lo que más me va a traicionar, ¿no? Entonces puedo buscar herramientas y puntos de apoyo, ¿no? O sea, la persona sana pide ayuda, ¿eh? Es decir, cuando el ego dice yo sola puedo, eso nos lo tenemos que Uh, mirar porque danger, danger, peligro, peligro. sí. Y Un- en las meditaciones, para mí es muy importante porque en los espacios meditativos controlamos mucho la mente, ¿no? Es decir, la Uf, palabra meditación tiene una etimología preciosa que te habla de medida, te habla de médico, ¿no? Entonces, fíjate que son palabras de curación, ¿no? O sea, coinciden en la etimología, en la raíz de la palabra estas, ¿no? Este conjunto de palabras. Y bueno, meditar ayuda a ordenar la mente, a sobre todo, pues, estar en movimientos de ligereza para no agarrarnos a las emociones que vienen de pensamientos negativos, y podemos trabajarnos eso y siento que una de las herramientas imprescindibles es la disciplina, y me gusta explicar esta palabra, Carolina, porque mucha gente la identifica con obligación, ¿no? Y ujú. nada más lejos, la disciplina viene de discípulas de la vida, ¿no? Es decir, es una palabra bonita porque implica pues la persona que es una discípula porque quiere aprender, y en este caso estamos aprendiendo de la propia vida, ¿no? Porque estamos desarrollándonos, no solo desarrollamos el proyecto, sino que a la par mmm, hacemos y nos hacen, ¿eh? Es decir, nuestros sueños nos hacen a la vez que nosotros los conseguimos, ¿eh? Es decir, es Ujú. un tejido
que lo vamos urdiendo juntos, ¿eh? Tú haces un sueño y luego el sueño te hace. Hacia ti. Es así, es Qué lindo. totalmente, ¿no? Yo, uno Entonces, de mis... Sí, perdón. Pensaba que no, habías nada, terminado que tu punto. decía que estas serían unas cuantas ideas de reforzar, ¿no? Ujú. Porque todo eso me va a pasar, o sea, que voy a tener momentos de desaliento, de desorientación, de sentir que han pasado cosas injustas, de que han habido demasiados imprevistos, todo eso me va a pasar. Entonces yo Oh, tengo que sí. decir, ¿cómo me voy a fortalecer? Tú fíjate qué hace un arquitecto cuando edifica una casa, ¿no? Pues prevé muchas cosas, prevé pues que no le entre el agua, que no se muevan los cimientos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hace? No, no lo hace porque esté pasando ahora, sino lo hace porque quiere cuando la casa esté edificada, si pasan todas esas cosas, si hay una tormenta, si hay un movimiento de tierra, la casa pues sobreviva lo mejor posible. Pues es algo parecido. Estás construyendo los cimientos de tu proyecto y los has de proteger para cosas que si pones una mirada atenta, tienes muchos puntos de que estén en la vida porque son inevitables. Y eso no implica que estés menos ilusionada, eso implica que estás alejándote del autoengaño y que podrás Claro. buscar puntos de apoyo. Ujú, definitivamente es súper importante esas dos. Yo creo que en los momentos en los que me encuentro de bajos ánimos, en los que soy, primero de todo, debemos ser conscientes que están ocurriendo, que ese pensamiento negativo nos está llevando a sentirnos de unas emociones negativas que no son malas, las emociones negativas son saludables, simplemente cómo las transformamos en algo que me vaya a ayudar, ¿verdad? Y un mantra de los que yo tengo es: la acción cura el miedo. La acción cura el miedo. Entonces, cuando encuentro a lo mejor ese miedo a dar el siguiente paso que me va a llevar al siguiente resultado, lo recuerdo. La acción cura el miedo. La acción cura el miedo. Y es indispensable, o sea, no puedo estresar más este hecho de tener un grupo de personas en las que puedas confiar, en las que se encuentren en tu misma frecuencia, con tus mismos intereses, emprendedores. Si eres un emprendedor, rodéate de unos emprendedores que todavía hayan conseguido más que tú, que hayan conseguido menos, porque en esta vida vamos a tener que ser mentores y vamos a también tener que ser seguidores y ser líderes, porque un líder siempre debe ser un seguidor, si no hay un problema. Entonces, el rodearte con esas personas en ese momento y también el ayudar a alguien en esos momentos en los que estás más bajito, coge el teléfono, llama a un amigo, llama a un cliente, a alguien que le puedas dar, que te pueda ayudar a salir de ahí, porque de nuevo, somos seres sociales, necesitamos relacionarnos con otros. Así que una conversación con alguien es sanadora, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Fíjate que terapia significa de manera literal curar a través de la palabra, ¿eh? Ahora hemos aplicado este término a todas las cosas pues, que tienen una intención de acompañarnos en mejorar la salud, pero estrictamente la palabra terapia nació en los acompañamientos emocionales para acompañar a la vida del inconsciente a las personas, ¿no? Ajá. Y significa curar a través de la palabra. Yo siento que sí, que somos seres en relación y que nos construimos los unos a los otros y es súper importante, ¿no? Entonces, es como que cuando tú también enseñas a los demás tu vulnerabilidad, la muestras sin intentar tener una imagen, ¿no? De no fallar nunca, tú consigues ser un líder creíble, ¿no? Porque la vulnerabilidad no es un fallo en nuestro sistema emocional, es una virtud, ¿no? Si no fuéramos vulnerables, seríamos como piedras, ¿no? Que tampoco nos conmoveríamos. Es decir, que Claro. fíjate, una persona que no se conmueve nos asusta incluso, ¿no? Porque Ujú. puede tener tendencias psicópatas, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad es un gran don de la sensibilidad y cuando somos capaces de decir yo también soy vulnerable, te conviertes en un ejemplo, ¿no? La psicología tradicional esto lo ha negado mucho, ¿no? Es decir, con las cuestiones de no generar transferencias, etcétera, pues las psicologías, dijésemos, más ortodoxas, ¿no? Que parten no del psicoanálisis o del conductismo, etcétera, quizás no están tan predispuestas a que un terapeuta sea el ejemplo, ¿no? Y que tú puedas hablar de tu vulnerabilidad a otra persona para intentar pues, que esa persona se vea reflejada en un espejo que le va a ayudar. Y sin embargo, para la psicología positiva y para la neurociencia, todo esto hace que la otra persona tenga un nivel de metacomunicación con la terapeuta
y que la terapeuta, al reconocer su vulnerabilidad hacia el otro más grande, porque le está demostrando que la vulnerabilidad, lejos de ser un obstáculo, es una capacidad humana que solo se ha de reorientar. Wow, qué lindo. Tremendo. Acabé de descubrir cómo podemos hacer que las dos personas estemos en la pantalla y creo que es mejor así. Así que ese cambio hice, estamos aprendiendo, Claro. es un camino. Mira, estoy mirando los comentarios, así que ahora es el momento de vuestras preguntas, totalmente conectada en mi propósito y llegar a él es una construcción del amor. Llegar a él es una construcción del amor. Qué lindo. Ese es un proyecto que alcanzará muchas cosas, porque todos los caminos que empiezan en el corazón acaban en un buen destino, ¿no? Yo esta frase hace muchos años que la aprendí y creo que para mí es un mantra, ¿no? Cuando las cosas las hacemos con amor hay un nivel de autenticidad incomparable. Totalmente, la pasión. Y además es algo latente, tú sientes la energía de la otra persona cuando está haciendo algo que le gusta. Por eso yo siempre animo a las personas a que persigan sus sueños, a que trabajen y que den todo lo que tengan que dar para llegar a ser esas personas que viven en plenitud, que tienen esa contribución, que son felices. Tenía una conversación con una persona hace varias semanas y es una persona que está en sus late 50s, en sus 50 ya, y me decía, Carolina, si es que yo ya no tengo edad para perseguir mis sueños. Y yo le decía, vamos a ver, si tú estuvieras trabajando, si tú estuvieras dedicando tu tiempo en tu pasión, ¿cuándo te retirarías? Específicamente, bueno, no voy a meterme en detalles, pero hablamos de su situación. ¿Cuándo te retirarías haciendo esto? Y me dice, nunca. Digo, de acuerdo. Entonces estarías hasta el pie, hasta el momento en el que estás en la cama diciendo adiós a este mundo terrenal, haciendo lo que deseas. Y dices, sí. Digo, ok. Normalmente, ¿cuál es la esperanza de vida? 70 y pico, 80 y pico años, ¿sí? 80, 88, 89, que tienes 50. Estás en la mitad de tu vida. Tienes 40 y pico años por delante para trabajar en lo que deseas. Ahora, ¿cuál es el tiempo que necesitas para desarrollar esas habilidades y poder ser bueno en tu profesión? 4, 5 años, 6, 7, ya empiezas a realmente tener una autoridad en tu profesión. Entonces, no hay excusa de edad, de tiempo. No hay que nunca buscar excusas porque las excusas están ahí. Lo fácil es nombrarlas, ¿verdad? Así que yo animo a todas las personas que nos están escuchando. Si hay un sueño que tienes, un proyecto, una idea, no eres lo suficientemente mayor para ello. Hay todos, o sea, si Carmen y yo y muchas otras personas están trabajando en sus sueños, en sus deseos, tú también puedes, no somos nada diferentes. Lo único que nos diferencia es tomar la decisión de decir, bueno, hoy comienzo con lo que quiero hacer, hoy tomo la decisión de que cueste lo que me cueste, el esfuerzo que me cueste, hoy voy a perseguir ese sueño. Y luego esa pasión va a ser más que latente. Mira, hace unos años tenía una alumna en una clase que tenía 82. Wow. Y esta mujer, pues cuando acabamos las clases, quiso pues visitarme en una consulta privada y entonces ella me dijo el primer día, no sé cuánta vida tengo por delante, no sé si tengo un día, una semana, 5 años o 3. Lo que sé es que los voy a vivir diferentes porque en estos cursos estoy aprendiendo que yo puedo darle cosas a la vida que aún no le he dado y así que lo que me quede por vivir lo viviré de manera distinta y lo ha hecho, ¿eh? Esta señora tomó una serie de decisiones importantísimas en su vida que no voy a desvelar, pero que fueron muy, muy significativas y una de las cosas bonitas que hizo fue que escribió un libro de todas las cosas que ella había aprendido para dejárselo como legado a Wow. sus nietos porque ella sentía que valía la pena que la conocieran mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer a mí me pareció un ser de luz que iluminaba, ¿no? Que yo siempre le decía, no sé qué te tengo que enseñar porque pareces tú mi maestra, porque realmente a veces eso pasa, ¿no? Somos dos para saber, pero también, ¿sabes? O sea, esta idea de no hay un saber jerárquico, es decir,
yo sé unas cosas y la otra sabe otras, ¿no? Y ella me parecía que tenía un saber tan estupendo. Entonces yo creo que esto de la edad es un estereotipo del que nos tenemos que librar, ¿eh? Porque yo Exacto. misma estudié ya de más mayor de lo normal, porque hice el acceso a la universidad, que ya estaba casada y tenía mis 2 hijos, y es verdad que te encuentras con obstáculos muy distintos a cuando has estudiado con 18 años, por supuesto, ¿verdad? Pero luego cuando has conseguido formalizar tu carrera y dedicarte a eso, la gente no te pregunta cuántos años tenías cuando te sacaste el título. No sé si me explico. Al Claro. final, la vida te está esperando, igual que las universidades no se mueven en el sitio ni ninguna escuela en la que tú quieras estudiar. La carrera fundamental es la carrera de la vida. Entonces, bueno, si tú tienes un sueño, Definitivamente. lucha por él, porque esto de la edad se convierte en una excusa, ¿no? Porque ya hace Claro. muchos años que sabemos que aprendemos siempre. Nuestro cerebro solamente se enquilosa cuando nosotros hemos decidido convertir en nuestra mente en algo neurorígido en vez de neuroplástico, porque no la hemos usado para aprender y para mantenerla viva. Entonces, no es la edad lo que nos va a impedir conseguir nuestros sueños. Si te fijas, el mundo está lleno de personas que son descubiertas con 60 y pico de años o 70 porque escriben un libro, porque alguien se fija en que pintaron un cuadro. O sea, muchas veces el talento no ha salido a la luz pública por una cuestión muchas veces de puro azar, ¿no? Y muchas personas ya tienen un potencial de genios, lo han tenido siempre, simplemente pues que no han sido genios públicos, ¿no? Entonces, ¿tú Claro. para qué te vas a esconder? O sea, tú tienes que luchar por tu propósito y lo de la edad es un poco tramposo, ¿eh? Ujú. Definitivamente. Es algo tramposo, es una excusa y es algo, es decirlo fácil, pero no. Nos preguntan qué es un mantra. Roxy, un mantra es una repetición, una afirmación que te repites a ti mismo para poder, pues, transformar ese pensamiento, esa creencia que ha estado contigo durante tantos años y que no te sirve, así que la dejamos ir y entonces, al decir esa afirmación, pues, realmente vuelves a cuál es tu objetivo, a cuál es tu deseo en ese momento. Sí, fíjate que esto de los mantras para la neurociencia es muy Eso. importante porque la repetición es un método científico que conduce al cerebro a crear una red sináptica al servicio de los nuevos mensajes, ¿no? Entonces, cuando tú creas un nuevo mensaje y lo mantras, lo estás repitiendo porque quiere decir que le das autoridad a esta construcción que tú has hecho con las palabras y de alguna manera están ya formando parte de ese nuevo ser, ¿no? De ese nuevo sistema de creencias. Para la ciencia, mantrar y repetir es entrenar nuestro cerebro para que eso se quede anclado y lo convirtamos en algo inconsciente que acabe funcionando solo. Es decir, que la palabra mantra en sí misma proviene pues, del budismo, ¿no? Y de todas las cuestiones vinculadas a la meditación. Y sin embargo, la neurociencia lo rescata porque la neurociencia contempla la meditación como una parte del método y te están diciendo que cuando tú convocas un mantra con esa fuerza, vas a crear unas conexiones sinápticas nuevas al servicio de ese mensaje y cuanto más lo repites, más formará parte de tu nueva personalidad. Ujú. Maravilloso. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Ya nos vuelve a recordar Carmen cómo seguirte en las redes sociales, Carmen Bu. De hecho, ahora yo te voy a hacer un tag, te voy a etiquetar en este vídeo. Ya estás etiquetada, creo, de hecho, pero lo revisaré. Gracias. Muchas Y, gracias. y bueno, muchas gracias a ti por tanto conocimiento, por tu pasión. Eres una educadora nata, de ahí de tal palo, tal astilla. Ahí nos salió nuestra Yes. Pues fíjate que eso es bonito lo que ha sucedido con esto, ¿no? Porque esta filosofía de la ética del cuidado, que te digo que me gusta mucho, habla de las recetas de relación, ¿no? Y entonces dice que, bueno, pues que una persona se recomienda a otra, ¿verdad? Igual que nos recomendamos recetas de cocina. Entonces habla de las recetas de relación como algo imprescindible para que las relaciones se reproduzcan, ¿no? Porque pues yo conozco una persona y establezco un vínculo con ella, pero luego esa persona me presenta a otra, que me presenta a otra y así se mueve el ciclo de la vida para que estemos todos pues más o menos cerca de nuestra tribu, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Que a través de Isabel pues hemos construido esto. Y bueno, os quería decir una frase mántrica por si queréis, ¿no? Que os sirva y que os acompañe, que es que lo posible se alcanza y lo imposible se crea, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que poner mucha intención porque como nos explican los científicos, entre ellos Greg Braden,
no es tanto la ley de la atracción, sino la ley de la creación. Maravilloso. Muchas gracias por terminar con esa nota positiva. Este Rewire Chat, que me gusta llamarlo, va a estar disponible en la página Despierta el Líder que hay en ti de Facebook. Siempre va a haber profesionales de los diferentes campos. La próxima semana vamos a tener a Daisy Cedeño, que nos va a enseñar a cómo crear nuestro podcast, o bueno, nos va a hablar de cómo compartir nuestros mensajes a través de podcast. Ella es una podcast coach. A la siguiente semana vamos a tener también a un profesional en el liderazgo. Vamos a tener a profesionales emprendedores. Si tienes algo que quieres compartir, un mensaje, a lo mejor esta puede ser tu plataforma, contáctame y podemos ver si tu mensaje cuadra con esta filosofía que tenemos en esta página, que es empoderar a emprendedores, a líderes, a profesionales comprometidos en pues, desarrollarse como líderes, crecer de manera personal y poder impactar su familia, su comunidad y mejorar, porque es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es buscar eso, encontrar esos talentos, esos dones que todos tenemos y ponerlos al servicio de otros. También el siguiente anuncio es que comienza nuestro reto Rewire Leader. Así que si no has participado en este reto todavía, te invito a que mires la página de Facebook, que encuentres el vídeo, que me preguntes de qué trata ese reto, porque compartiré durante la semana algunos de los testimonios de las personas que están realizando ahora este reto. Y es un reto de 21 días de transformación en tu vida personal y de emprendimiento también. Durante estos 21 días trabajamos, la primera semana es la visión, realmente crear una visión que atraiga a esas personas a las que quieres impactar con tu negocio, con tu proyecto, con tu visión de vida, aclararlo, porque sin visión tenemos que comenzar con una visión, ¿verdad, Carmen? Y tanto. Lo de visionario nos ha quedado claro. Lo de visionario nos ha creado yo visión. La segunda semana trabajamos la mente, cómo eliminar nuestros miedos, generar autoconfianza y tomar acción. Es un reto. Vas a tomar acción diariamente. Vas a tener compañero de responsabilidad, con grupo de trabajo en un grupo de Facebook. O sea, es la diferencia que te va a permitir transformarte, porque yo puedo ir a YouTube y ver muchos vídeos de información sobre cómo ser un mejor líder. Pero si me incluyes y empiezo a trabajar, ahí es donde vas a ver los resultados. Y eso es lo que este reto busca, el que tomes acción, el que salgas de tu área de confort y el que veas lo que puedes conseguir cuando te lo propones, porque puedes. Y la tercera semana, que comenzamos justo esta, es sobre ejecución y liderazgo. Así que no te lo pierdas, 3 semanas de transformación, búscalo, contáctame y te espero. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. De nada, ha sido un placer. Gracias a todo el mundo que nos ha escuchado y a ti por invitarme. Y espero también ser parte de tus eventos en Instagram, porque es la plataforma que más utilizas, ¿verdad, Carmen? Para que la gente te busque. Por cierto, tu página web me encanta. ¿Ah, sí? Qué bien, me alegro mucho. Me gusta porque es muy didáctica, se ven claramente cuáles son los diferentes cursos a los que las personas pueden tomar desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Los tienes ahí preparados para que puedan aprender. Así es, porque fíjate que una de las cosas, ¿no?, pues en las que nos hemos actualizado ha sido pues hacer más cursos online a partir de todo lo que ha sucedido con los confinamientos. Y eso ha tenido pues una parte muy positiva porque hemos convertido el obstáculo en posibilidad y en vez de estar en casa desaprovechando el tiempo, lo hemos invertido pues en disfrutar, en aprender y en avanzar, ¿no? Y entonces, pues bueno, tengo una serie de cursos que son muy fáciles de seguir y que están muy ilustrados con muchos materiales y que ahí están pues para que la gente los disfrute cuando quieran, porque esto es una ventaja grande, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando me apunto a un curso que tiene las fechas determinadas, me condiciona más porque a veces no es siempre posible combinártelo todo, pero cuando tú te puedes comprar un curso y hacerlo cuando tú quieras, eso te da una ventaja muy grande porque estás unida al conocimiento sin tantos esfuerzos, ¿no? Así que ahí estamos, ¿no?, poniendo nuestro granito de arena
y muy contenta pues de poder participar en esto, porque fíjate, ¿no? ¿Quién le iba a decir a nuestros antepasados que íbamos a llegar a un momento tan importante como este, en el que íbamos a tener una transmisión así, ¿no? De punta a punta del mundo y uniéndonos también, porque esta es la muestra de que las energías atraviesan todo lo que tengan que atravesar, porque en realidad yo creo que hay mucha gente que está interesada en estas cosas y que somos una comunidad muy grande, ¿no? Y que tenemos que unir nuestros esfuerzos para conseguir lo que decía antes de esa conciencia global, ¿no? Y creo que Exacto. eso es un paso muy, muy importante. Así que creo que es muy bonito lo que haces, ¿no? De dar oportunidad pues, a que las personas manifiesten su don y que lo pongan al servicio de la vida, ¿no? Porque, bueno, el don nunca es para nosotras, ¿no? El don siempre es para ponerlo al servicio de la vida y es una manera de honrar la vida y de honrarte a ti. Ujú, de eso se trata, Carmen. carmenbu.com, carmenboo.com, búscala en Instagram también, ella está más activa ahí que en Facebook. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Si os tenéis más preguntas, podéis ponerlas y volvemos a ellos. Y también nos vemos en la página Despierta el líder que hay en ti en Facebook. Comenzamos el día con energía, con positivismo y sobre todo con herramientas que nos permitan desarrollarnos y ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que gracias, Carmen, de nuevo. Un besazo para Barcelona. Gracias a todo el mundo. Con el favor de Dios, pronto podré visitarte. Tengo ganas de volver a Barcelona, preciosa ciudad. Pues te haré muy bien de guía, que es una ciudad preciosa y me encantará enseñarte todos los rincones, porque además eso es lo que quiere todo el mundo cuando viaja, ¿no? Que se lo enseñe a alguien que viva ahí y que la lleve a los sitios que nadie le va a llevar. Pues eso lo tienes garantizado. Como es el mercado de la Boquería. Es una de las cosas, sí. Pero fíjate que es una de las cosas que también se ha Muy convertido populares en las Ramblas, ¿verdad? muy Eso es muy popular y muy, popular. muy turístico, pero hay Muy otras turístico. cosas y otros mercados que no salen en las guías y que son súper bonitos, como el mercado de Santa Catalina, el mercado del Born, el mercado de la Inmaculada, y que cuando te pegas un paseíto por esas calles que rodean estos mercados, conoces la verdadera Barcelona y es maravillosa. Y además es que Barcelona tiene una luz espectacular con su Mediterráneo acariciándola. Estuve en un restaurante bar que había árboles de hadas. El bosque de las hadas, fadas o así se Sí, llamaba. sí, son fadas en catalán. Me Sí. encantó ese lugar también. Bueno, visiten Barcelona, visitar a Carmen y ella Ahí os cuando enseña. queráis podéis montar un grupo de gente que tenga ganas de viajar con sentido y entonces si venís a Viajar España, con yo Barcelona sentido, me desde luego que encanta. os la puedo enseñar porque una de las cosas que hago es hacer viajes de desarrollo y crecimiento personal con mujeres ¡Wow! normalmente y nos vamos 30 o 35, entonces hemos viajado por muchos sitios de Europa y también a Turquía y a Egipto y han sido ¡Wow! viajes Me encanta. espectaculares porque los viajes ya sabes que es abrir un campo de conocimiento vinculado a la experiencia brutal y cuando lo haces desde el crecimiento personal, bueno, es una experiencia súper mega Total. transformadora. Así que si queréis, desde Miami os podéis venir unas cuantas a Barcelona, yo os lidero el grupo en plan guía turística y en plan crecimiento personal. Ya tenemos plan. Pues yo tomo la palabra, ¿eh? No es la primera vez que me hacen esa invitación y digo, sí, Venga, vamos. nada, pues aquí ya sabes tú que todo lo podemos crear. Definitivamente. Muchísimas gracias de nuevo, Carmen. Gracias a vosotros por estar aquí. Chao. Muchas gracias.